En primer lugar, buenos días, Javier. Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Ha habido Faltaría más. pacto? Porque eso es algo que también ha insinuado Izquierda Unida, que estamos ante un pacto secreto a cambio del silencio de Bárcenas. Bueno, en lo que yo sé y en lo que a mí me corresponde como abogado, para empezar, yo creo que en materia de justicia no tolero ningún pacto con dimensión política, y a lo único que se podría llegar es al pacto que contempla la ley de enjuiciamiento criminal en un acto previo al juicio. A mí me parece que especular en el ámbito de la política y en el ámbito del periodismo puede estar bien, pero no es jurídico. Señor Gómez de Liaño, cuéntenos por favor qué le dijo Luis Bárcenas cuando le comunicó la libertad bajo fianza. Bueno, yo la resolución del auto de la audiencia de ayer se me notificó inmediatamente. Fue la primera persona que tuve conocimiento ya, como es natural, y inmediatamente logré hablar con Rosalía Iglesias, porque era la persona que tenía más a mano de la familia, ¿no? Y acto seguido, pues, dada la dimensión de la decisión, pues me trasladé a Soto del Real y se lo participé a él. Sinceramente me dijo que no lo esperaba, que agradecía mucho el trabajo que se había realizado, el obtener su libertad. Me recordó que en efecto yo me había hecho cargo de su defensa el día 13 o el 14 de julio de 2013, estando ya en Soto del Real, y que ahora él salía en libertad debido a nuestro trabajo, que tampoco tiene un mérito extraordinario, porque eso de llamar a la puerta de la justicia y suplicando justicia, pues es algo que tenemos que hacer los abogados todos los días y sin descanso. ¿Cree usted que tendrá dificultades para conseguir esos 200.000 euros? Nos decía ahora Raúl que echará mano de amigos, de familiares, pero ese dinero se va a rastrear y tal vez alguno no quiera aparecer en la lista de donantes, en ese crowdfunding. Sí. Vamos a ver, voy a contestar a esto en la medida que yo sé, porque es algo que escapa a la tarea jurídica de un despacho de abogados, ¿no? Pero le decía que antes de eso quisiera salir al paso de algún comentario que he podido oír, incluso en este programa hace unos minutos, y es que el señor Bárcenas tiene 9 causas. O yo he dejado de ser su abogado, o no estoy, o eso no es cierto. El señor Bárcenas tiene 2 procedimientos: uno, en el que estaba preso y en el que la Audiencia Nacional decreta su libertad provisional con las cautelas que acuerda, incluida la prestación de una fianza por importe de 200.000 euros, y después tiene la llamada pieza separada de los papeles de Bárcenas o del Partido Popular. Luego tiene otros procedimientos civiles en el que él es actor, en otros es demandado, y en relación a la declaración que hoy tiene que prestar, me permite significar que, en efecto, dentro de unos minutos me trasladaré a Soto del Real para que el señor Bárcenas preste declaración por videoconferencia en calidad de testigo, y no en un asunto judicial, sino en una comisión de investigación que lleva a cabo el Parlamento de las Islas Baleares. Aclarado este punto, debo decir 2 cosas también para salir al paso de alguna equivocación, y no es bueno confundir a la opinión pública, ¿no? En primer lugar, esa resolución del auto de la Audiencia Nacional, de la sección 4ª de la Sala de lo Penal, es un auto que no admite ningún recurso ordinario ni extraordinario, no lo admite. Distinto es que alguien, alguna acusación particular, puede instar en un momento determinado pues, otra comparecencia y otra petición de medida cautelar. Pero el auto, insisto, no admite recurso ordinario y extraordinario alguno, de manera que se equivoca quien sostiene que pretende que va a interponer... que el Partido Socialista no puede presentar ningún recurso. No puede presentar ningún recurso, porque incluso el recurso, el que podría llamarse un recurso de amparo constitucional, está naturalmente vedado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y por la propia esencia de la Constitución y el derecho a la libertad, para obtener una decisión contraria a la protección de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad. De manera que por esa vía, esa es una vía planteada incorrectamente. Pero es que además quisiera también aclarar a la opinión pública 2 aspectos en los que yo creo que alguien se ha equivocado igualmente. Y es que cuando se dice que es que el señor Bárcenas no ha colaborado con la justicia, me permito significar que en la reforma del año 2003 de la ley de enjuiciamiento criminal y de los proyectos correspondientes, precisamente gobernando el Partido Socialista, se suprimió. Es más, se dijo tajantemente que la colaboración o no colaboración con el curso del proceso no podía servir en momento alguno y de ningún modo para decretar la situación de prisión provisional o para prolongarla. Incluso he oído también hablar de que, claro, que es que el señor Bárcenas ha generado una alarma social. Me permito igualmente recordar que el criterio de la alarma social fue igualmente suprimido por el legislador del año 2003, incluso creo antes, gobernando el Partido Socialista, y me pareció muy bien, me pareció una reforma muy acertada, en la medida en que el legislador se dio cuenta que en ocasiones lo que se denomina alarma social no es más que una excitación social, que es cosa bien diferente. Dicho lo cual, en cuanto por lo que se refiere a las
posibilidades económicas que la familia de Luis Bárcenas puede tener para conseguir estos 200.000 euros, hay que puntualizar lo siguiente. Primero, el señor Bárcenas y toda su familia tiene intervenidas las cuentas, bloqueado todo su patrimonio, prohibiciones de disponer de bienes inmuebles y, por otra parte, la sala exige que la fianza se constituya en metálico, es decir, no admite otra posibilidad de fianza que contempla la ley, que es la fianza pignoraticia o la fianza de carácter hipotecario, ni siquiera habla del aval bancario, de manera que hay que conseguir el dinero y además acreditar la procedencia de ese dinero. La tarea no es sencilla, pero al fin y al cabo la familia del señor Barza, la familia más inmediata, supongo yo que estará intentando obtener o reunir esa cantidad a través de, como ha dicho Raúl del Pozo, a familiares en línea en primer grado, en segundo grado, afines o por consanguinidad, a amigos o allegados. Eso es lo que importa destacar aquí. Ha hecho usted muchas precisiones, matizaciones. Una te afectaba a ti, Alfonso. Sí, señor Gómez. Sobre esas causas pendientes que tenía Luis Bárcenas. Señor Gómez de Liaño, es cierto que la expresión correcta hubiera sido decir que el señor Bárcenas es actor en todavía diferentes causas pendientes, no imputado en todas ellas, sino que tiene diferentes papeles, así que amplío ese concepto para que quede muy claro que no tiene 8 causas como imputado, pero que es actor en diferentes papeles en otras muchas causas. Pero a mí hay un dato que me encantaría poder compartir con usted. El pasado día 16, usted defendía ante la sala la petición de libertad de su cliente y hacía uso de una herramienta que a mí me ha llamado la atención y que queda reflejada en el auto, que es la lectura de una carta de su cliente, del señor Bárcenas. ¿Nos puede dar algo más de contenido acerca de esa carta que parece que ha surtido efecto? Bueno, vamos a ver, don Alfonso, buenos días. En relación a los procedimientos que el señor Bárcenas, admito que la memoria no esté en las mejores condiciones, ¿no? Procedimientos penales el señor Bárcenas tiene 2. Procedimientos penales en los que él está como imputado y que son conocidas. Procedimientos penales en los que el señor Bárcenas es actor incluso querellante, me parece recordar que hay 4. Procedimientos civiles en el que el actor, en el que el señor Bárcenas es demandado, creo que son 2 en Toledo a instancia de la señora Cospedal, 2 en Madrid a instancia del Partido Popular, 1 a instancia de un cualificado empresario también por protección al honor, y después hay otro procedimiento civil en el que el señor Bárcenas es actor civil en otro procedimiento de protección al honor. Bueno, dicho lo cual, dicho lo cual, la carta que se leyó, que aunque parezca inusual, tiene una explicación, en primer lugar, desde el punto de vista racional y luego desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista racional, el señor Bárcenas había pedido comparecer en la vista del recurso de apelación, vista en juicio no público, pero sí con su presencia, fuera presencia física o fuera por videoconferencia, para explicar las razones que él tenía a la hora de justificar que no había en su ánimo la menor intención de fugarse, y justificar, por otra parte, su arraigo familiar y social, que son 2 elementos que la sala acepta para estimar el recurso. Entendió la sala que no era viable esa comparecencia ni por presencia física ni por videoconferencia. Yo había acudido a unos precedentes existentes en algunos otros tribunales de España, y había acudido también a una argumentación de tipo jurídico, y es que si la ley contempla, y no solamente la ley española, contempla la posibilidad de la autodefensa y sobre todo los ordenamientos jurídicos, fundamentalmente el anglosajón, ¿cómo no es posible cómo no es posible que la persona privada de libertad en una situación que es la más grave que puede producirse en el ámbito del proceso penal en fase de instrucción no iba a poder explicarse? Y utilizamos, o sugerí que podía ser una buena fórmula alternativa a la no presencia física ni por videoconferencia, la lectura de esa carta. Esa carta era una súplica por la justicia. El señor Bárcenas hacía un hincapié muy especial en los 19 meses que llevaba de preso preventivo, no hacía ninguna referencia, ninguna queja al sistema ni al régimen penitenciario que soportaba merced a esa prisión preventiva, y después trataba de justificar su arraigo familiar y su arraigo social. El familiar describía cuál era su estado familiar, el de su mujer, el de su hijo, el de sus hermanos, y hacía también referencia a que él mismo había sido o había soportado y había sufrido
su familia, algo tan grave como el asalto a su casa con un allanamiento de morada, tenencia de armas, secuestro, y que, por cierto, ese asunto, que era otro de los asuntos en el que el señor Bárcenas era parte actora, pues ha terminado con la sentencia del Tribunal Supremo con una pena elevada de 22 años al autor de aquel ilícito penal o de aquellos ilícitos penales. Señor, y esta realmente es la explicación. Y usted leyó además esa carta el pasado viernes, coincidía también con la publicación de una entrevista en el diario ABC. Si le parece, vamos a recuperar qué es lo que decía Luis Bárcenas en esa entrevista. Se quejaba amargamente además de su situación. Pues escuchábamos una entrevista que había concedido el señor Bárcenas justo antes de entrar en la cárcel y luego esta ya una vez en la cárcel al periódico ABC. Esa entrevista, la del periódico ABC, señor Gómez de Liaño, ¿es el único motivo por el cual usted ha renunciado a su defensa? Vamos a ver, es evidente que esa entrevista, el contenido de esa entrevista de la que han hecho ustedes extracto, no coincide con la carta suscrita por el señor Bárcenas y que en el despacho después se transcribió a texto informático y se procedió a su lectura, entre otras cosas porque, a diferencia de la entrevista, en la primera, en la carta dirigida a la sala, sí intervino este abogado para darle forma y cuerpo. Y tono, incluso, porque el tono de la entrevista es un tono que en su mayor parte, en su casi totalidad, no comparto, y no comparto entre otras razones porque ni supe que se había otorgado, ni supe que se había confeccionado, ni supe que se había publicado hasta que por la mañana del día 16, justamente horas antes o un par de horas antes de entrar en la vista del recurso de apelación, tuve conocimiento de ella por su aparición en el diario ABC, ¿no? Señor Gómez de Liaño, es que ayer, la referencia... Perdóneme, ayer la autora de la entrevista nos dijo en este programa que no fue ninguna sorpresa para usted, que fue fruto de meses de negociación y que se realizó con su anuencia. Vamos a ver, yo no acostumbro a entrar en polémica con casi nadie, y menos con quien ejerce la noble tarea de informar a la opinión pública, pero no es que sean casualidades, sino que es una norma. En el despacho están registradas, que no grabadas, todas las llamadas, todas las visitas, y la señora Gallero llamó a este despacho 2 días antes, vino incluso presencialmente a este despacho el día anterior o 2 días o pocos días antes a la entrevista, e insisto que están registradas, y lo único que pedía era una cierta documentación que necesitaba para hacer una información en un periódico. Por tanto, no es cierto. Lamento y siento respeto e incluso afecto por la señora Gallero. No es cierto que hubiese una información previa de que esa entrevista se había concedido, en qué condiciones se había concedido, que se había plasmado en papel por parte de la señora Gallero y que se había publicado en el diario ABC. No puedo aceptarlo porque eso no es cierto, y además también puede que sea una casualidad, pero el despacho en esos días había mucha concurrencia y la gente pudo presenciar, sobre todo el cuerpo de secretarias, que eso, sí. ¿Por qué entonces, señor Bárcenas, se la juega sabiendo que usted va a prescindir de su defensa, sabiendo que de alguna manera va a tener esa repercusión? ¿Por qué le concede la entrevista? No, yo creo que el señor Bárcenas no es plenamente consciente del alcance de esa entrevista, cuyos elementos a la hora de elaborarla no conozco con detalle. Sí sé que hubo una conversación telefónica muy breve con la periodista, pero insisto en que el señor Bárcenas, para mí, que no era plenamente consciente o sabedor de que esa entrevista iba a implicar, o implicaba ya de hecho, el quebrantamiento de una norma que yo suelo establecer, y es que nada se hace cuando un asunto está en este despacho, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista de los medios de comunicación, sin que el abogado de que lleva el asunto tenga conocimiento. Eso es algo que no tiene mayor discusión, pero sobre todo... Sí, usted lo aplica a rajatabla y lo aplicó con Isabel García Marcos también, es decir, que ha dado ya sobradas muestras de que eso usted lo lleva siempre, vamos, casi escrito. Mire, lo llevo a rajatabla porque es que no hay posibilidad de ejercer una defensa estrictamente jurídica cuando en ese trabajo se introducen elementos perturbadores.
Pero sobre todo hay una cuestión que este despacho no consiente en modo alguno, y es que en una entrevista o de otro modo se transmita a la opinión pública por parte de alguien que está afectado por el procedimiento un mal concepto o una imprecación o una salida de tono respecto a los funcionarios del Ministerio Fiscal o de la Judicatura. Eso es algo que forma parte del decálogo o decálogo de las normas rectoras de este despacho. Es decir, que lo que más le molestó, aparte de romper ese pacto que tienen ustedes de que él no iba a conceder entrevistas, es que, bueno, hablara en los términos en los que habló de las fiscales del caso, ¿no? Claro. No, es que eso no se puede. Es que eso es un error mayúsculo, de verdad. Es decir, la carrera fiscal y la carrera judicial pondrá a tener goteras y alguna que otra fisura, pero son cuerpos que, pese a lo que algunos puedan pensar, funcionan con arreglo a criterios de objetividad, de imparcialidad, y son estamentos muy dignos. A mí me parece, y me ha parecido siempre, que quien quiera dudar de la independencia y objetividad del Poder Judicial, que lo haga, pero que sepa que de esta forma se está saliendo del sistema constitucional. Es decir, los jueces en España administran una justicia recta e imparcial, son responsables, inamovibles e independientes. De manera que quien tenga alguna razón para la sospecha en el quehacer de un juez, que lo diga, pero que lo diga en papel de oficio y ante el órgano que corresponde. Pero incluso cuando algunos medios de comunicación se lanzan a la diatriba contra la judicatura, yo les exigiría, y no digamos cuando se trata de personas que pertenecen al ámbito político, yo les exigiría un mayor control y mayor mesura en sus juicios. Bueno, pues precisamente de eso hablábamos ayer con el ministro de Justicia, porque últimamente eso de respeto a todas las decisiones judiciales, y no voy a opinar, se lo están pasando, perdónenme la expresión, por el forro, porque estamos viendo que sí se están comentando muchísimas sentencias, decisiones judiciales, a la hora, por ejemplo, de excarcelar etarras. Pero dicho esto, Cristina, una última pregunta para el... Yo quería preguntarle al señor Gómez de Leaño, buenos días, si podemos hablar de usted casi como un abogado en funciones. A raíz de la última pregunta que le ha hecho Susana, ¿se siente traicionado, se siente engañado por el señor Bárcenas? Y podemos ver de su decisión de dar esta entrevista o de hablar con un periodista que haya un cambio de estrategia, que salga de prisión con ganas de hablar, con ganas de salir en los medios, porque bueno, yo creo que sí ha establecido un cambio de estrategia significativo hasta el punto de que ha puesto en peligro su defensa, que no sé además en qué momento abandonará usted la defensa del señor Bárcenas. Pero ambos, se siente traicionado, se siente engañado y estamos ante una nueva estrategia del imputado. Vamos a ver, ni lo uno ni lo otro, es decir, ni presionado ni engañado. La relación entre el señor Bárcenas y conmigo ha sido una relación excelente, y ayer mismo me lo demostró en un gesto de infinita gratitud hacia mí por el trabajo realizado. Yo creo que ha sido un hombre que ha soportado muy bien la situación de prisión provisional incondicional, situación que desde el punto de vista no solo ideológico, sino jurídico, me parece una de las perversiones mayores del sistema procesal penal español. La prisión preventiva debe tener un carácter excepcional, subsidiario y proporcionado. Y incluso yo llegaría a decir que, utilizando la tesis jovesiana, va en contra de las leyes de la naturaleza. Nadie puede ser hecho preso, ni puede imponérsele una pena anticipada hasta que un tribunal no pronuncia una sentencia definitiva y firme. Dicho lo cual, ratifico, la relación con el señor Bárcenas ha sido una relación estrecha, cordial, afable, lo mismo que lo es con su mujer y con su familia en general, y por tanto en ese aspecto nada tengo que reprocharle, porque incluso como él me recordaba ayer, han sido muchas horas las que hemos pasado juntos en el centro penitenciario, incluidos 2 noches buenas y 2 noches viejas, porque es a un preso preventivo, sobre todo, que es un ser sin horizonte penitenciario, porque no es posible ni siquiera que haga méritos para un permiso, para un tratamiento. Insisto, ha sido un apoyo no solamente jurídico, sino también desde el punto de vista anímico. Y es que hay que conocer muy bien lo que... Pero va a dejar su defensa. Hay que conocer muy bien discúlpeme que termine y a continuación le contesto. Hay que conocer muy bien el sistema penitenciario español, que es uno de los más aventajados y más progresistas de Europa, y me atrevería a decir del mundo, pero en todo caso la privación de libertad a una persona que no ha sido juzgada es algo muy difícil de soportar. Bien, dicho lo cual,
Contesto, va a dejar su defensa. Mire, la renuncia presentada el lunes pasado, o sea, el día 19, la tuvo a las 8 de la mañana el señor don Pablo Ruz encima de su mesa, proveyó inmediatamente, aceptó la renuncia, pero aceptó también una condición que yo puse, y es que no se haría efectiva esa renuncia, por cierto, renuncia que yo interpreto no en clave de abandono, ni de dejación, ni algo semejante, sino que tiene un componente de sacrificio importante. Pues bien, yo puse un condicionamiento, y es que esa renuncia no sería efectiva hasta que el señor Bárcenas eligiera un abogado que me pudiera sustituir y que fuera de su plena confianza, o en su caso un abogado del turno de oficio, respecto a los cuales hay que decir que, pese a algunas voces que circulan por ahí, forman un conjunto, los abogados de oficio, muy digno, que desempeñan una gran labor y un gran servicio a la Administración de Justicia. Pues, señor Javier Gómez de Liaño, de hecho hoy nos decía que tiene una cita eso de la 1 por un presunto caso de corrupción en Baleares, una compra de terrenos, y será usted quien asista en ese momento al señor Bárcenas. Muchísimas gracias, se retira de alguna manera con parte del trabajo hecho, con una misión cumplida, que es esa puesta en libertad, y por tanto imagino que estará muy agradecido el señor Bárcenas con usted, y usted también podrá estar satisfecho con el trabajo realizado. Gracias por atendernos, señor Gómez de Liaño. Pues muchas gracias, pero simplemente quisiera concluir esta entrevista diciendo que en este mundo de la abogacía, como en el mundo de la justicia y en el mundo del periodismo, incluso el de la medicina, lo he dicho varias veces, todos podemos ser útiles, pero nadie es imprescindible. Queda dicho. Gracias.